vamos a empezar con esta canción que posiciona nuestro espíritu, nuestro corazón, en el lugar que nos corresponde, ¿no? Delante de Dios. Sabemos que acercarnos adelante de Dios, el camino que nos presenta Jesús es un camino que tiene que ver con una posición. Una posición, ¿dónde estamos nosotros? Siempre pongo como ejemplo que yo estoy acá, ahora en este lugar, pero mi espíritu o mi alma puede estar en un infierno o puede estar en un cielo. Puede estar en una posición de victoria o en una posición de derrota. Aunque ustedes me ven acá en el mismo lugar, mi cuerpo, mi alma puede estar en distintos lugares, porque no es material. Entonces, esta canción, que es adoración a Dios, la adoración es una actitud de nuestro corazón, que nos pone, es un lugar en nuestro corazón, un lugar de adoración. ¿Dónde estamos? Delante de Dios. Porque el hombre sabemos que al estar extraviado, al tener una naturaleza caída, va por sus propios caminos. Entonces se sale de la presencia de Dios, se sale de esa posición, se va a otra posición. Por eso cuando pecan, Dios se presenta y le dice: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde están? Adán y Eva, ¿dónde están? Se habían escondido en el bosque, habían salido de esa posición, se habían salido. Por eso Dios les pregunta: ¿dónde están? Y esta canción nos pone en esa posición de adoración. La adoración a Dios, la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, que no es solo una canción, sino que es un lugar donde nosotros podemos habitar. La adoración nos sana, nos libera y nos despeja la mente de todos los pensamientos. Porque la adoración es un solo pensamiento, es el pensamiento de yo, de estar con Él y Él conmigo. Eso es la adoración. Yo lo reconozco a Él como mi Dios y yo me reconozco a mí como criatura agradecido. Esa posición es la que nos da la sanidad, la salvación, la liberación y nos despeja la mente de todas las preocupaciones. Por eso esta canción, que es de Marcos Brunet, es tan hermosa y nos pone esa posición. Nos va a poner en esa posición si la cantamos en espíritu y en verdad. Si la cantamos solo de labios, no. Entonces, en esta canción pongamos nuestro corazón, ¿no? Pongamos nuestra mente, pongamos nuestra alma, pongamos nuestro espíritu en esa canción. Entonces nos metemos en esa posición. ¿Amén? ¿Amén? Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Y no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.
inclinamos ante ti, Señor. Solamente ante ti. No nos inclinamos ante el dinero. No nos inclinamos ante las riquezas. Ni ante la fama. Ni ante los placeres de este mundo. Solo nos inclinamos ante ti, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Gracias, Señor, te damos por este nuevo sábado, por estar juntos otra vez, reunidos en torno a vos, Señor. Gracias, Señor. Bienvenidos a todos en este caminar hermoso junto a Dios. Él preparó un camino para nosotros y ese camino solamente lo podemos caminar cada uno de nosotros. Nadie lo puede caminar por vos. Y si estamos juntos es para acompañarnos el uno al otro, ¿no? Cuando vas caminando y codeas al otro y decís, ¡hey! Es por acá, ¡hey! Pero no puedes caminarlo. Sí, a veces uno se lastima y uno lo ayuda un rato, ¿no? Como cuando uno va caminando una montaña, ¿no? Si uno se tuerce, se lastima, lo esperamos, lo acompañamos, pero el caminar es de cada uno tiene que hacer su propio esfuerzo, de caminar. Nadie puede caminarlo por vos. Por eso es un camino que solo se puede hacer solo y solo se puede hacer acompañado, ¿no? Es como un trabalengua, como una poesía, como una frase, ¿no? Solo se puede hacer solo y solo se puede hacer acompañado. No tiene esas dos dimensiones. Acompañado porque nos necesitamos. Necesitamos la familia, necesitamos nuestros hijos. Somos seres comunitarios que necesitamos estar juntos, para caminar juntos. Más el camino del Señor. Y solo se puede hacer solo porque necesitamos esa presencia de Dios, esa intimidad con Dios. Y esa convicción que viene desde el interior de nuestro corazón, ¿no? Como cantamos, hay un río de agua viva que brota de mi corazón, ¿no? Por eso la experiencia que nosotros tengamos con Dios es lo más importante. Nosotros nos tenemos que basar en nuestra propia experiencia de Dios, no en lo que nos dicen. Yo le puedo hoy decir a ustedes muchas cosas, pero no les va a servir de nada si ustedes no tienen una experiencia íntima y personal con Dios. Porque de ahí nos nutrimos. Si yo hoy estoy parado acá o sentado acá, hablándoles a ustedes, es porque tuve una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, que me selló y que nunca más la pude abandonar, nunca más se me fue. Y siempre me estuvo ahí molestando en mi interior, diciéndome, yo existo,
hay algo más además de lo que ves. Hay una presencia, hay un lugar que está más allá de las cosas y de tu propia vida. Entonces, esa experiencia personal que yo tuve es lo que me moviliza, es el motor por el cual yo hoy estoy acá. Si no, sería absurdo, ¿no? O estaría yo por mi propio ego, o buscando mi propio interés. Y en realidad mi único interés es poder manifestar a Cristo a otras personas. Así como una persona se compra una caja de alfajores o te regalan una caja así de alfajores del Nazareno, riquísimos, así la caja, no, así, una caja así, llena de alfajores, ¿qué hace? ¿La esconde abajo de la cama para comérselo él solo? O puede ser que haya alguno, ¿no?, que lo haga. O llama a sus amigos y le dice, muchachos, miren lo que me regalaron, y lo comparte, ¿no? Una gran alegría. Bueno, es una comparación tonta, pero el reino de los cielos también, cuando nos toca verdaderamente en nuestro corazón, produce eso también, queremos compartirlo. Es como cuando vemos un hermoso atardecer y estás solo, de repente te encontrás viajando solo, encontrás un atardecer maravilloso, unos colores en el cielo y decís, ay, me gustaría estar con fulano, me gustaría estar con mengano, ay, ¿por qué no están mis hijos acá? Ay, ¿por qué no está mi amigo? Ay, ¿por qué no está mi esposa? No, y, bueno, estás vos con el Creador. Y el Creador te está diciendo, este cielo es para vos. ¿Cuántas veces vivimos hermosos momentos y quizás no los vivimos del todo porque nos gustaría estar con alguien viviendo eso? Y en realidad Dios nos está diciendo, tenemos que aprender y recibir de Dios esos momentos que son para vos, son para vos. Ese momento es para vos, nada más que para vos. Y Dios te lo está regalando, y Dios está con vos. Entonces no estás solo, estás disfrutando ese momento con el Creador. Y eso es hermoso, poder disfrutar esos momentos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de no disfrutar del todo en plenitud y sentir que algo nos falta por pensar que estamos solos y que nos gustaría compartirlo con alguien ese momento? ¿A alguien le pasó alguna vez? Sí, ¿no? Sí, a mí me pasó, ¿no? ¿Cuántas veces? Una película, ay, qué buena película, ay, qué ganas de verla con mis amigos, ¿no? Qué ganas de estar con alguien viendo esta película tan linda, ¿no? Sabé y aprendé de que ese momento es para vos, ¿eh? Que Dios lo preparó para vos. Y si estás con alguien, bien, y si estás solo, no estás solo. ¿Por qué digo esto? Porque este camino de la soledad, de poder vivir la soledad, nos hace madurar. Ese es el desierto. Esa instancia de desierto es tan importante en nuestra vida. Porque una vez que nosotros nos aprendemos, ¿no?, con lo que quiere decir la palabra aprender, que quiere decir agarrar, no aprender, ¿no?, de agarrarnos. Nosotros nos agarramos a nosotros mismos, nos aprendemos, nos conocemos en soledad, entonces podemos darnos a los demás. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, para poder darte en amor a otros, necesitas poder poseerte a vos mismo. Por eso es el desierto, por eso Juan el Bautista estuvo en el desierto, vivía en el desierto, por eso Jesús se fue al desierto, por eso tantos que buscan entregarse primero tienen un tiempo de desierto. Y claro, el desierto es sufrimiento, el desierto es soledad, el desierto es aprender a que no estás solo, estando solo. No es fácil, pero cuando uno transita ese desierto, transita ese valle de oscuridad, ese valle de lágrimas, ese valle de soledad, de amargura muchas veces, termina cayendo tan bajo, que ya no puede ir más bajo. Y cuando ya no puedes ir más bajo, que ya te quebraste, quedaste ahí al ras del piso, ahí es donde decís, Señor, solo me quedas tú, solo me queda Dios. Y ahí es como empezás de nuevo a construir una vida o una posición, pero en Dios, y empezás a gozarte también de la soledad. Empezás a decir, ay, pero no estoy solo, ¿no? ¿Cómo hacen esos caminantes solitarios, esos hombres que les gusta estar solos? Yo viví una experiencia de muchos años, aprendí a estar solo, y me empezó a gustar estar solo, y gozaba, y hay mucha gente que le gusta estar solo también, ¿no? Porque no están solos.
Les digo esto porque esta dimensión de la soledad tenemos que cautivarla también. Tenemos que cultivarla, no cautivarla, cultivarla, ¿no? Cultivarla. Poder estar en momentos de soledad, irse al río, caminar, ¿no? Poder estar en silencio. Me quedo solo en casa, prendo la tele, no, apago la tele y me pongo incómoda, me falta algo, me falta la tele, la prendo, no, dejarla apagada, ¿no? Escuchar el canto de los pájaros. Claro, te pone en una situación incómoda. Buscar esos momentos de silencio por la mañana cuando te levantás, si todavía los niños duermen, estar en silencio delante de él. Es muy importante. No solo es importante, sino que es fundamental y es necesario. Si no encontrás momentos de silencio en tu vida, es muy difícil caminar el camino del Señor. Es muy complicado, porque estás siempre hacia afuera, siempre en distracción. Y el camino del Señor es un camino del corazón, es un camino interior. Así como les decía al principio, ¿dónde está mi espíritu? Puede estar en cualquier parte. Puede estar en un cielo o en un infierno. Es un camino interior. ¿Amén? Amén. Vamos a poner nuestro cimiento en Sión. Hablábamos el sábado pasado, no el anterior tampoco, el anterior. Habíamos hablado de la iglesia que prevalece. Y terminamos esa charla hablando de que nuestro cimiento, nuestra fortaleza, nuestros pies tienen que estar puestos en Sión. Tienen que estar puestos en Sión. ¿Qué pasa ahí? No, pensé que te habías olvidado el cuaderno ahí, Carlino. Cuando te vio, no. Gracias. Sión es un lugar, es una fortaleza, es una roca, es un monte espiritual. No es un monte natural, sino que es un lugar alto espiritual. En ese lugar de soledad que hablábamos recién, es donde nosotros podemos ponernos y ir caminando, subiendo ese monte, que es el monte Sión, el monte de los santos, el monte de la presencia de Dios. Por eso permanecer, hoy hablábamos en la alabanza de permanecer, de entrar en su descanso, de entrar en su reposo, permanecer en Él. No es solamente el Shabbat, el día de descanso, si bien es un día que separamos para descansar para Él, pero necesitamos estar permanentemente en su descanso, permanentemente en Él. A mí, cuando yo acuesto mi cabeza en la almohada, en la noche o en la siesta, es como que descanso en Él, ¿no? Poder descansar en Él. Que nuestro espíritu, nuestra alma se aquiete y se conecte nuestra alma con el Espíritu, con nuestro Espíritu, que es donde habita y que está en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles esto de poner nuestro fundamento en Sión, y también hablarles de que puede haber otro fundamento también. Así como está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol del conocimiento, también hay una sabiduría que es una sabiduría de Dios y una sabiduría que es una sabiduría humana. Es importante que en nuestro caminar, en nuestra vida, podamos discernir, que esto es un don de Dios, por eso se lo tenemos que pedir a Dios, el don del discernimiento de espíritus. Porque en nuestro caminar se nos presentan distintas situaciones, las cuales nosotros tenemos que poder discernir si es un espíritu, si viene de Dios esa situación, o ese pensamiento, o esa invitación, o no viene de Dios, porque hay dos fuentes. Hay dos fuentes. La oscuridad y la luz. El bien y el mal. La voz
creadora y la voz suplantadora, la segunda voz. Yo me acuerdo cuando miraba dibujitos animados que era chiquito, no sé, me acuerdo que a veces representaban en los dibujitos como un diablito y un angelito, uno que le hablaba de un lado y otro, ustedes no sé si lo vieron. Uno blanco y uno negro. Sí, uno que le hablaba de un lado y el otro que le hablaba del otro. Uno le decía, no, hacer tal cosa mala, y el otro decía, no, eso no lo hagas, ¿no? Esas dos voces, ¿no? Por eso nuestra vida muchas veces es una lucha de voces, es una lucha. ¿A quién escuchamos? Necesitamos discernir ese espíritu. Fíjense en Génesis, vamos a ir a la Biblia, yo les voy a ir leyendo. Génesis, en capítulo 3, dice: entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a ser que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, nos ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe bien que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y serán ustedes como Dios. Conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber de que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. Y el Señor dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Bueno, este pasaje nos muestra, ¿no?, de que estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿no? Habían dos árboles en el huerto. Después, yo quiero que veamos en estos textos que voy a ir leyendo que están las fuentes, que están esas dos fuentes: el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, ¿no? Fíjense en Primera de Corintios, el que quiera seguirme, si no yo se lo leo.
acá vamos a ver el otro árbol, no el del conocimiento. Vimos que había un árbol del conocimiento y ahora vamos a ver que hay una fuente que es fuente de vida. Entonces, Pablo predica a un Cristo crucificado. Fíjense la palabra como dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con determinación del Espíritu y con poder, para que la fe de ustedes no se base, no descanse, no se afirme en una sabiduría humana de hombres, sino en el poder de Dios. Por eso yo a veces pienso, ¿no? Cuando le hablo a alguien acerca de las cosas de Dios, esta persona me puede decir, bueno, pero sí, pero Dios, hay muchas religiones y Dios se manifiesta de muchas maneras, y las plantas, y todo es Dios, que los frutos, que los animales, todo es Dios, todo fue hecho por Dios, y hay muchas religiones y formas de ver la vida, y sobre todo aquí en el Valle de Tras la Sierra, ¿no? Que hay tanta filosofía, ¿no? Y conocimiento humano, y conocimiento de las plantas, y conocimiento de los astros, ¿no? Y hay y sobre todo en este último tiempo, que la ciencia avanza tanto y el conocimiento avanza tanto, que uno a veces viene con la Biblia y te dice, no, pero eso ya es antiguo, eso ya pasó de moda. Yo me vení con la Biblia, con Jesús, como que eso ya es antiguo, pasó de moda. Pero entonces acá es donde nosotros tenemos que aplicar esto que dice Pablo, ¿no? No ir con conocimiento, sino ir con poder de Dios. No con conocimiento, sino con poder de Dios. Porque ya pasó esto en la antigüedad. Fíjense cómo pasó esto en la antigüedad. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiere liberar a su pueblo del faraón, que estaban cautivos y eran esclavos en Egipto? ¿Se acuerdan? Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón que vayan y se presenten delante del faraón, y que él le iba a dar una señal al faraón para que el faraón supiera que ellos estaban con Dios, para que el faraón liberara a su pueblo. Entonces le dice, anda y tira el bastón al piso, y el bastón se va a convertir en una serpiente. Entonces él lo hace. Lo voy a leer el texto. Fíjense, es muy interesante. Dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón: si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje. Esto es Éxodo 7, versículo 8. Dice Dios, ¿no? Le dice a Moisés: le dirás a Aarón que tome su bastón y lo arroje al suelo delante del faraón para que se convierta en una serpiente, ¿no? Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón agarró su bastón, lo tiró al suelo delante del faraón y de los funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. Versículo 11. El faraón, por su parte, mandó llamar a los sabios y a los magos, los cuales, con sus artes mágicas, hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Imagínense si nos pasa eso a nosotros. Que vamos, le predicamos a uno un montón de cosas, y el otro agarra y nos predica también un montón de cosas. Y dice, uy, ¿y ahora quién gana? ¿No?
porque yo le predico un montón de cosas de parte del Señor y la persona me predica un montón de cosas de su filosofía, ¿no? Son como una guerra de fuerzas. Y acá se produjo esto, fíjense, delante del faraón con Moisés. Entonces, los magos, con sus artes mágicas, hicieron lo mismo, tiraron sus bastones al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y de los magos. Se los comió. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no hizo caso, tal como el Señor le había dicho. Una vez yo estaba hablándole a un un conocido que era carpintero, y él había estado, yo le empecé a predicar acerca de las cosas del Señor. Y él me contó que había estado en Brasil y que él conocía mucho de las cosas espirituales, porque él había estado en la playa con los candomberos y habían estado haciendo danzas, invocaban a muchos espíritus. Y él me dice, no, yo de las cosas espirituales conozco un montón, porque ahí, sí, candombe, umbanda, quimbanda, bailan y hacen rituales en las playas, porque tiene toda esa cultura africana. Invocan a muchos espíritus, invocan al espíritu del mar, invocan al espíritu de los árboles, invocan al espíritu de la luna, invocan a distintos espíritus, hay de la diosa del mar, ¿no? De la playa, de los caracoles, ¿no? Se invocan un montón de espíritus. Y entonces él me decía, yo conozco mucho de los temas espirituales porque yo estuve mucho en Brasil y siempre participé de todo eso y hablamos muchas cosas del espíritu. Entonces le digo, qué bueno, le digo, qué lindo. Y al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesús, ¿le invocaban también? Ya que invocaban tantos espíritus. Me dice, no, a ese espíritu no lo invocaban. ¿Cómo que no invocaban al Espíritu Santo y al Espíritu de Jesús? Invocaban tantos espíritus, al del sol, al de la luna, al del mar, al de los caracoles, al de los árboles. Tantos espíritus. ¿Por qué no invocaban al Espíritu Santo? Ya que hay uno que es santo, uno que es bueno, que es el Espíritu de Jesús. No, me dice, no, ese espíritu no se lo puede invocar. ¿Cómo que no se lo puede invocar? Nosotros lo invocamos. No, ese espíritu no se lo puede invocar porque es demasiado poderoso. Así que ahí no lo invocamos. Y dije, mira vos, demasiado poderoso. Entonces quiere decir que los otros espíritus a los que invocaban, ¿qué eran en realidad? ¿Por qué no podían convivir esos espíritus? ¿Se los tengo que decir yo? Es obvio. Es obvio que había una incompatibilidad de espíritus. O sea que el que no junta desparrama, ¿no? ¿Se entiende? No tengo que explicarlo más. Eran demonios, son demonios. Esos espíritus que invocaban son demonios, porque si fuesen de Dios, ¿por qué no pueden compartir la presencia de Dios? Era demasiado poderoso, nadie se banca tanta presencia. Claro que los demonios no se bancan la presencia. ¿Te das cuenta? Pero vos fíjate, hablando de cosas de Dios, con una persona que había estado haciendo esa ceremonia, cómo acá pasa lo mismo que con el faraón. Fíjate cómo el Espíritu Santo se termina comiendo a los otros espíritus. Entonces no tenemos que tener temor nosotros cuando hablamos a otras personas que tienen otra filosofía. Porque en definitiva, el Espíritu Santo es amor. Dios es amor. Y nosotros si le hablamos a alguien, le hablamos por amor, para que conozca la verdad. Y la verdad solamente la puede encontrar uno en esos momentos de soledad, en esos momentos de experiencia verdadera con Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decir, Señor, esto es verdad, revelate en mi corazón y decime vos si es verdad. Porque nosotros no vamos a convencer a nadie con filosofías humanas, ni con pensamientos retorcidos, ni con profundidades de sabidurías ancestrales y cosas. Que hay un mundo de sabiduría humana. Nosotros no vamos a convencer a nadie. El único que va a convencer es la misma presencia de Dios. Es el mismo Espíritu. Nosotros no tenemos que convencer a la gente. Yo no los tengo que convencer a ustedes.
Ustedes se tienen que convencer solos, invocando al Espíritu Santo y pidiéndole, Señor, ¿vos sos realmente quien dicen que sos o no sos? Y Él, si realmente es, que yo sé que es, si realmente Dios es un ser vivo, se va a manifestar en tu corazón y en tu vida y te va a decir, yo soy, porque Él es, y te aseguro que se te va a manifestar. Entonces, pónganme a prueba, dice el Señor, pónganme a prueba. El Señor quiere que lo pongamos a prueba, quiere que lo invoquemos. Cuando vos invocás a Dios, que decís, a ver, yo no sé si existís, pero bueno, si existís, dame una señal, ¿no? Bueno, eso sería lo primero que uno empieza, ¿no? Señor, si es verdad que vos sos Dios, ¿me darías una señal? Así creo, ¿no? Ya el solo hecho de que vos estés hablando con alguien que no lo ves, o sea, o estás loco, totalmente loco, hablando solo, ¿no? Muchos pueden decir eso, pero ¿y si te da la señal? De la locura pasaste a la verdadera sabiduría. Hay una sabiduría que es humana, es terrenal y es de la segunda voz. Para no decir la palabra diablo, que quiere decir segunda voz, di-hablo. Di es de dos y hablo de vocablo, segunda voz. Diablo a veces, no nombres al diablo, no nos imaginamos un ser rojo, un monstruo rojo con cuernos que te quiere aterrorizar. La palabra diablo quiere decir segunda voz. Entonces hay una voz, una fuente, que es la voz de Dios, y hay una fuente segunda, que es la voz segunda, que no es la primera. La primera, la serpiente que se come a las otras dos, representa y viene de la fuente primera, que es Dios. Hay otro pasaje que es en Santiago 3:13, que habla justamente de las dos sabidurías. Fíjense qué interesante el libro de Santiago, ¿no? Dice, el título, acá está subtitulada, dice, sabiduría de lo alto. Fíjense, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenés celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino la terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Qué maravilloso, ¿no? Acá habla de que hay dos sabidurías. Una sabiduría que es mala, que es una sabiduría que es terrenal, natural y diabólica. Terrenal, animal, acá esta traducción, hay unas traducciones que dice animal, esta dice natural y diabólica, y otra sabiduría que es de lo alto y que es pura. Entonces, acá otra vez se presentan las serpientes de los magos y la serpiente de Moisés. Otra vez Santiago presenta las dos realidades. La realidad de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, los que promueven esta sabiduría, tienen frutos malos.
tienen frutos malos. Acá podemos reconocer, pidiéndole a Dios el discernimiento de espíritu, y como Jesús dice, también por los frutos los conocerán, que hay personas y maestros que realmente tienen la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios dice que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la sabiduría, que es la sabiduría humana y diabólica, dice que hay celos, tiene ambición personal, dice que hay confusión y toda clase de cosas malas. Fíjense de nuevo cómo se dan las dos cosas, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque nosotros tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque algunos dicen, es todo lo mismo, todo es de Dios. Y no es verdad, no es todo lo mismo y todo es de Dios. No, pero todo lo creó Dios. Entonces es todo lo mismo. No importa si miro una película buena, una película mala, una película de terror, una película de amor. Es todo de Dios. Lo bueno y lo malo es de Dios. Lo lindo y lo feo es de Dios. La luz y la oscuridad es de Dios. La vida y la muerte es de Dios. Y no es la verdad. No es la verdad. Hay un principio en filosofía que es una ley, que se llama ley de no contradicción. Esta ley, que es una ley universal de no contradicción, es muy sencilla. Simplemente dice que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. Entonces termina diciendo, lo que es y lo que no es, no es. Entonces no es lo mismo la oscuridad que la luz. La oscuridad es oscuridad y la luz es luz. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Hay una confusión en el mundo de la sabiduría del animal, donde todo se empieza a mezclar y lo bueno parece que es malo y lo malo parece que es bueno y no sabemos para dónde vamos. Confundimos la luz con las tinieblas, confundimos lo bueno con lo malo, lo verdadero de lo falso, porque justamente el espíritu de la doble voz o de la segunda voz es un espíritu simulador, un espíritu engañador, es de la fuente segunda, que es la que está llevando al planeta y a la humanidad y a nuestras vidas a la destrucción. Y alguno me dirá, bueno, pero qué mala onda que tenés, qué negativo que sos, ¿no? ¿Cómo que la destrucción? A ver, abrí tus ojos, prendé el televisor, antes te dije que lo apagues, ahora te digo prendelo, mirá las noticias. O sea, el mundo es mundo y siempre hubo guerras y siempre hubo maldad. Entonces hay algo que en el ser humano está fallando, hay algo que no está bien en el ser humano. Y no es en el ser humano lejos de nosotros, porque yo también soy un ser humano, entonces quiere decir que en mí y en vos hay algo que falla. En vos hay algo que falla, en vos hay algo que falla, en vos, todos ustedes, y en mí hay algo que falla. Entonces es para nosotros, para cada uno de nosotros, que aprendamos a discernir cuál es la verdadera sabiduría y cuál es la falsa sabiduría. Tenemos que aprender a discernir. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus nos ayuda mucho. Porque de repente nos invitan a un cumpleaños. Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Tengo que ir o no tengo que ir? Y sentís en tu corazón, no vayas. No es conveniente. No voy a ir. Señor, te voy a hacer caso. Porque también puedes sentir, no vayas, pero voy igual. ¿No? También podemos hacer eso, porque somos libres. Entonces, si le preguntás a Dios, esperás una respuesta. Y si esperás una respuesta, más vale obedecer. Porque si le preguntás, Él te dice y no obedeces, entonces te convertís en un rebelde. Y eso es lo peor, ser un rebelde. Más vale no le preguntes nada y andá, haz lo que quieras. Pero si le vas a preguntar, si querés caminar por los caminos del Señor, y le preguntás y Él te responde, más vale que lo obedezcas.
Porque si no, en vez de ser una bendición para tu vida haberte quedado, va a ser una maldición para tu vida haber ido a ese lugar. Si no le hubieses preguntado, la maldición hubiese estado igual, pero no tan grave, porque ahora sabías que no tenías que ir. En vez si antes ignorabas, bueno, un pobre ignorante, no quiso preguntar. Pero cuando vos sabés, entonces hay mayor juicio sobre tu vida. A donde quiero ir con esta palabra es que tenemos un lugar donde estar, una posición, que es de adoración. Les decía que en la adoración, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, en adoración, en espíritu y en verdad, la adoración nos purifica nuestra mente, nos libera y nos limpia. Es la fuente de la sanación. La adoración es la fuente de la sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Si estamos enfermos es porque no adoramos. Y se empieza a enfermar nuestra alma y nuestra alma enferma nuestro cuerpo. Si estamos mal es porque nos falta fe y nos falta adoración. Y es una cuestión de fe y no de conocimiento. Es una cuestión de fe y no de conocimiento. La fe es la seguridad que tenemos de lo que no vemos. Aumentanos la fe, le decían los discípulos a Jesús. Señor, aumentanos la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es el que nos regala la fe. Y esa fe se termina en Jesús. Empieza en Él y termina en Él. Por eso tenemos que pedirle a Jesús, en nuestro camino personal, en nuestro desierto personal, aumentarnos la fe. Los discípulos le pedían a Jesús que aumente la fe. Voy a terminar con estos ejemplos leyendo otro pasaje de Hechos de los Apóstoles, que ustedes quizás lo conocen, que es cuando aparece la figura del mago Simón. ¿Se acuerdan del mago Simón? Es muy interesante. En Hechos 8, del 9 al 24, se cuenta algo que pasó con un hombre que se llamaba Simón, que era un mago de la época. Y acá cómo se vuelven a dar estas dos sabidurías, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Esto porque muchas veces hoy día se cuestiona las cosas que vienen de parte de Dios, ¿no? Del Dios uno, ¿no? Del Dios uno, del Dios verdadero, del Dios omnipotente, del Dios creador de todas las cosas. Porque hoy día estamos viviendo un tiempo politeísta, donde hay muchísimos dioses. Muchísimos dioses, cada uno tiene su Dios. Yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Y tenemos que estar seguros de que Dios es uno. De hecho, inclusive teológicamente, lo que se expresa es que no pueden haber dos dioses. Porque si Dios es Dios, entonces es omnipotente. Uno de los atributos de Dios es que sea omnipotente. Y si hubiese dos dioses, entonces la potencia de uno no la tendría el otro. Se tendrían que compartir las potencias. Entonces uno tendría la mitad de la potencia y el otro tendría la otra mitad de la potencia, porque si no, este no tendría toda la potencia. Entonces no puede ser omnipotente. Por eso, para que Dios sea el Dios verdadero, es un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, invisible, todopoderoso, omnisciente, ¿no? Creador de todas las cosas. Si hay dos dioses, entonces uno creó al otro. ¿O cómo es? O los dos aparecieron juntos. No puede haber dos dioses. Y esto es lo que yo quiero mostrar con esta palabra, que quiero compartir con ustedes.
lo de la serpiente, lo de las dos sabidurías, la de las dos fuentes, y cómo el diablo o el demonio, que la palabra demonio quiere decir opositor, es una oposición. ¿Oposición a qué? Tiene que haber algo a que oponerse. Entonces, si él se opone, quiere decir que se opone a algo o a alguien, ¿no? Y si el diablo es segunda voz, quiere decir que hay una primera voz. Entonces no nos engañemos, salgamos del engaño y busquemos la primera voz, busquemos al que es, busquemos la verdad, busquemos la verdadera sabiduría, que hay una fuente de verdad, que es verdadera y que es primera. En Hechos, capítulo 8, versículo 9, hay un pasaje muy interesante y dice así. Dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Fíjense que hasta este hombre que era mago creyó en Jesús y se bautizó y lo seguía a Felipe y estaba maravillado de las cosas que hacía este hombre Simón. Y sigue el relato, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada, del tema de orar para que reciban el Espíritu Santo. Que hay un bautismo de agua, de arrepentimiento, y después hay un bautismo de fuego. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un tiempo atrás? Ellos vinieron, dice Pedro y Juan, para orar por estas personas que se habían bautizado y habían creído en Jesús, para imponerle las manos y que recibieran el Espíritu Santo, ¿no? Entonces les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Qué barbaridad, ¿no? El mago Simón se había convertido, se había bautizado, había creído en Jesús, pero claro, cuando vio que imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. ¿Qué recibían? Poder. Recibían poder. Y esa es la manera que nosotros hoy, en este pueblo de Nono y en el Valle de Tras la Sierra, tenemos que predicar el Evangelio con poder, no con palabras elocuentes, no queriendo convencer a los demás, sino con poder de Dios. Por eso cuando nosotros oramos,
por los enfermos se sanan. Por eso cuando oramos para que venga la presencia de Dios viene. Y eso es lo que nos da sanidad. Esa es la verdad. Ese es el poder. Nosotros no vamos a convencer a nadie con sabiduría humana. No es nuestro trabajo. No es por donde vamos nosotros. Nosotros vamos a predicar el poder de Dios, la presencia de Dios. Yo no tengo que convencer a nadie. Ustedes no tienen que convencer a nadie. El que va a convencer es Dios, es su presencia. Cuando venga entre nosotros. Y tengamos fe. Tengamos la seguridad de que ocurre. Oremos por nuestros hijos, primeramente. Por nuestros hermanos. Por los que tenemos más cerca. Por nuestros esposos. Oremos. Impongámosle las manos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos. Vamos a ver cómo el poder de Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Y luego podemos ir a hospitales a orar por enfermos. Podemos orar en las plazas. Pero tengamos fe. No oremos como los religiosos. ¿Saben cómo ora el religioso? El religioso es aquel que es ritualista, pero en el fondo no tiene fe. No tiene fe. Entonces, hay un enfermo. Va y ora por el enfermo y dice, voy a orar por el enfermo, pero si no se sana, si yo digo que se sane y no se sana, voy a quedar mal. Entonces mejor no digo que se sane. Entonces digo, Señor, te pedimos por este enfermo, que si es tu voluntad, si vos lo querés sanar, lo sanes, y si no, bueno, que no lo sane. Yo no sé nada, vos sabrás. Y así oran. Así oran. Así es la oración del religioso, del que no tiene fe. Señor, si es tu voluntad, que se sane. No se juega. La oración del que tiene fe es distinta. Dice, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que lo sanes ahora. Sanalo ahora. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y se involucra, se mete. Así tenemos que orar nosotros, con fe. ¿No tenés fe? Pedile a Dios más fe. Y si no tenés fe suficiente, no ores por sanidad, porque si no, primero le vas a quitar fe al otro, vas a decir, este vino oró y no pasó nada. Entonces, si vos no estás convencido de que el poder de Dios puede obrar en esa persona, entonces más vale orar como el otro, sin fe. Bueno, Señor, te pido que si es tu voluntad y si no, que no se sane. Yo no sé lo que vos querés hacer con esta persona. Vos hacés lo que quieres. No sé, ¿qué oración es esa? ¿Para qué vas? Para eso llevarle unos caramelitos y decir, yo estoy con vos en tu enfermedad, yo te tengo a acompañar para hacerte compañía mientras transitas esto. Que no vayas a orar por sanidad si no tenés fe. Ahora, si tenés fe, o si vas a ir a orar por sanidad, pedile primero al Señor, Señor, dame la fe para orar por esta persona. Preguntale al Señor, ¿vos querés sanarla? ¿Querés que vaya a orar por sanidad? Y si tenés una convicción en tu corazón y en tu espíritu de que sí, entonces andá y orá con fe. Decirle, el Señor me dijo que ore por vos para que te sane. Entonces agarrá y orá. Y eso es lo que va a la va a sanar y aparte va a creer en Dios. Y va a creer toda la casa. Así es como obraba Jesús. Y así es como se levantan las iglesias. ¿Sabes que en general las iglesias grandes, las iglesias que se han levantado, si vos vas a la fuente, al principio, empezás a investigar cómo empezó esa iglesia, siempre hubo un gran milagro. En general hubo un gran milagro. Una sanación, una enfermedad, un cáncer que se curó, una persona que resucitó. Algún milagro hubo. Y a partir de ahí se formó una comunidad. Es muy común eso. Es muy común. Investiguen ustedes. Fíjense, a ver cómo empezó tal comunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Hace poco tuvimos la visita de unos amigos de Córdoba que contaban que el papá era evangelista y predicaba por acá, por el Valle de Tras la Sierra. Un hombre, el abuelo que estuvo en la iglesia bautista de Mina Clavero, y estaba arreglando un cable de luz, se había subido a un poste de luz para arreglar un cable que se ve que en esa época la cooperativa por ahí no tenía escaleras tan altas, ¿no? Y le pegó una patada
y cayó muerto, Tuvo ¿no? 8 minutos. Tuvo 8 minutos muerto. Y después Se despertó y Ya empezó a dar claro, su fe había crecido mucho porque había visto, había percibido, había podido vivenciar el estar muerto. Entonces, su espíritu daba ese testimonio y todo, más allá de los que lo habían visto, también lo que él traía, lo que él impartía, y empezó a levantarse un avivamiento, digamos. Y todo por la zona, que dice, bueno, es el que fundó en realidad la iglesia, la Bautista, la de Dolores también, o sea que fue una persona que acá por el valle, hace muchos años, a raíz de ese milagro, ya era un siervo, digamos, ya era una persona que creía mucho, pero eso hizo que aumentara y que aglutinara un montón de corazones que creyeron, digamos. por eso es muy importante que nosotros tengamos fe, y la fe es la seguridad que tenemos de lo que obremos. Y obremos en fe. No seamos solo oyentes, sino practicantes. Practicantes de la fe en Dios. No solo oyentes del fin de semana, del sábado, sino practicantes. Y eso lo que va a hacer es que convenza a las personas. No la vamos a convencer nosotros. Lo que va a convencer va a ser el poder de Dios manifestado. Yo sé que acá hay muchos testimonios. Y si están acá es porque han tenido alguna experiencia de Dios. Si no, no estarían acá. Estarían jugando a la pelota o haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Si están acá es porque han tenido una experiencia de Dios. Vamos a cantar de nuevo esta canción que cantamos al principio, para terminar, para que pongamos nuestro corazón delante de Él. Pero cántenla en espíritu y en verdad. Cántenla no solo con la mente, sino con el corazón. Y ponete ahí, ponete en ese lugar, delante de Dios. Recordá que la alabanza, la adoración, trae sanidad a tu vida. Trae sanidad a tu vida porque es la debida relación con Él. El ser humano, con el pecado original, se desubicó. Se salió del lugar. Te desubicaste, nene. Te desubicaste. Ubicate. Hay un tarrito que venden en la farmacia, Ubicatex se llama. Entonces vos te tomás una pastillita de ese, te ubicas. Ubicatex. Pero como nosotros no estamos con farmaqueia, ya no necesitamos Ubicatex. Nos auto-ubicatexamos. Es muy fuerte. Yo una cuchara de sopa. Quería compartirles para que después puedan acercarse cuando terminen los niños, porque yo no sé cuánto sabía Andrés exactamente qué era lo que iban a hacer los niños, pero tiene mucho que ver con lo que Andrés habló, y se les preparó, vienen trabajando varias cosas en lo personal que el Señor los lleva a tener que vencer, ¿no? Entonces la clase pasada había como cosas que eran bombitas de agua, pero que en realidad tenían que romperlas, y ellos decían que era lo que era ese aire que no les permitía sumergirse en las aguas, ¿sí? Bueno, y hoy había una dinámica, porque estamos tratando de que desde lo concreto puedan entender ellos lo abstracto, ¿no? Entonces había una dinámica que iba a haber todas cosas que tienen que ver con la sabiduría, ¿no? Del mundo. Entonces era suciedad, ¿sí? Y entonces ellos estaban ahí y tienen que ir y limpiarse, ¿no? De esa suciedad, pero lo que quiero que vean es que a dónde van, porque se preparó como un mural en una puerta, después mírenlo. ¿Y a dónde van? Está el sol de justicia, está la fuente de vida, el pan de vida, y la roca, ¿no? La roca, ¿cómo se dice? Roca firme. La roca firme, sí. No, de ángulos. La La piedra angular.
Bueno, así que mírenlo porque en realidad les va a quedar bien concreto lo que también estuvimos hablando. Canten con fe, no es solo una canción, sino que es nuestro corazón presentado delante de Él. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Amén. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti y no tengo nada para ofrecer. Sentate delante de Dios. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
quebrantado y lo presentamos. Rompemos toda dureza de nuestro corazón. Gracias por las aguas que ablandaron nuestras costras, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias porque en esta posición de quebranto podemos exponernos a tu luz, a tu presencia, reconocernos como hijos, reconocer que tu mirada está posada en nosotros, que vos nos nombraste, nos llamaste a cada uno, que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y a través de este quebranto podemos acceder a esa posición de cruz que demandás de cada uno de nosotros. Padre, todo nuestro querer, todos nuestros anhelos, todo lo que creemos que somos, todo lo que fue tallado, todo lo que fue grabado por esta sabiduría terrenal, animal, la ponemos a tus pies, Señor. La sumergimos en tus aguas para poder ser limpios, purificados y libres para poder manifestar esa creación, esa obra de tus manos que somos. Te damos gracias porque no nos soltás. Y caminamos eligiendo cada día más tus caminos, tu sabiduría. Y nuestros ojos son abiertos para no elegir, para no vivir más conforme a esa sabiduría de muerte. Padre, nos declaramos conectados a la vida, a esa fuente, ese sol de justicia, a esa piedra angular, a través de ese cordero inmolado. Gracias. Trae revelación a nuestro espíritu y que sea impartido en todo nuestro ser. Nos alineamos a tu presencia. Enséñanos a caminar en esa sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por los niños, porque desde tan pequeños pueden estar recibiendo esta semilla, Señor. Oramos por los que no están y declaramos que ellos reciben a través del cuerpo, Señor, todo lo que vos tenés para darnos. En el nombre de Jesús. Fuera de vos nada podemos hacer, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos y librar la batalla con nosotros. Porque sí, estamos en batalla, pero no estamos solos. Gracias. Nos saludamos con un saludo de paz y en un ratito vamos a ver a los niños qué han hecho.